Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy debo hablarles con el corazón en la mano y con la Biblia abierta. Hay una guerra espiritual que no se libra con espadas ni con balas, sino con telas, con costuras, con la manera silenciosa en que nos vestimos para entrar en la casa de Dios. El campo de batalla no es un desierto lejano, sino el templo, el santuario donde Cristo mismo se hace presente en la Santa Eucaristía. Y las apuestas no podrían ser más altas. Se trata del honor y la reverencia que debemos al Rey de Reyes. Vivimos en una época en la que la gente se preocupa más por su atuendo para una cena elegante que para la cena del Cordero. ¿Se imaginan? Dios le dijo a Moisés: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Éxodo 3:5. Ese mandato retumbó en el Monte Santo y aún resuena hoy, llamándonos a recordar que ante lo sagrado se responde con respeto. Sin embargo, muchos entran al lugar más santo de la tierra, donde el Dios del universo desciende sobre el altar, vestidos como si fueran a una carne asada en el patio. Algo se ha roto en nuestro sentido del temor de Dios. Hoy quiero hablarles de una prenda, de una actitud que no tiene lugar en la liturgia sagrada. No se trata de moda ni de gustos personales. Se trata del temor del Señor, algo que casi hemos perdido en esta era de cristianismo superficial. Al terminar este mensaje entenderás qué prenda es, por qué es espiritualmente peligrosa y por qué vestirnos para la misa no se trata de reglas, sino de amor a Jesucristo. Imagínate la escena. Un rey, un verdadero rey coronado y entronizado, te invita a un banquete real. No es cualquier comida, es el banquete del año, donde se reúnen dignatarios, donde la plata brilla bajo la luz de oro y todo susurra honor. El día llega y tú apareces en pants arrugados y camiseta vieja, no porque no tuvieras algo mejor, sino porque no te importó. ¿Qué dice eso sobre tu respeto por el rey? Ahora piensa en esto. El Rey de Reyes, el Señor del cielo y la tierra, el que habló y creó galaxias, el mismo que resucitó a los muertos, te invita cada domingo a la boda del Cordero. No es símbolo, no es metáfora, es Él verdaderamente presente en el altar. ¿Cómo nos presentamos? Como si fuera una cita casual, como si se tratara de cualquier compromiso social. El profeta Malaquías nos advierte: maldito el que hace la obra del Señor con negligencia. Jeremías 48:10. Y esa negligencia comienza por lo visible, por cómo nos vestimos. Déjame ser claro, esto no se trata de riqueza ni de marcas de diseñador. Algunas de las almas más reverentes que he conocido eran pobres de verdad, vestían ropa gastada pero limpia, escogida con cuidado. Sabían a dónde iban, no a un evento social, sino a la presencia del Dios vivo. Recuerdo la historia que contó un sacerdote de su parroquiana anciana. Vivía en pobreza, su vestido estaba remendado 1000 veces, pero cada domingo llegaba con su ropa para misa, limpia, planchada y cubierta con un chal, aunque fuera verano. Cuando el padre le preguntó por qué se esmeraba tanto, ella respondió con sencillez: porque es Jesús, ¿cómo no voy a hacerlo? Contrasta esto con el millonario que entra tarde, vestido de manera llamativa, su ropa grita: mírenme, en lugar de mírenlo a él. ¿Quién honra más a Dios, la viuda con su humilde vestido o el rico con su vanidad? Porque lo que vestimos predica un sermón antes de que abramos la boca. Cuando entramos a misa, como si fuéramos al gimnasio, al centro comercial o a la playa, estamos diciendo sin palabras que no creemos lo que la iglesia enseña, que la Eucaristía es solo un símbolo. Y eso es aterrador, porque si realmente creyéramos que Cristo está presente, ¿nos atreveríamos a entrar de cualquier manera? ¿O caeríamos de rodillas como Moisés ante la zarza ardiente? Clamaríamos como Isaías: ¡ay de mí, que soy hombre de labios impuros! Por eso, hermanos, la batalla comienza con algo tan sencillo como nuestro guardarropa. La prenda más peligrosa no es la moda tal o cual, sino la indiferencia. La actitud que dice: Dios solo ve mi corazón.
y olvida que el corazón moldea nuestras acciones. Y nuestras acciones, incluido cómo nos vestimos, revelan dónde está realmente nuestro corazón. Hoy te invito a hacerte una pregunta que puede incomodarte. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en tu ropa para misa? No en términos de comodidad, sino de dignidad. La Biblia dice en Hebreos 12:28, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué dice tu ropa sobre tu reverencia? Si esto toca tu corazón, escribe en los comentarios. Tierra Santa, decláralo. Comencemos juntos esta revolución de reverencia, porque restaurar el sentido de lo sagrado empieza contigo, empieza en tu closet, empieza hoy. Hermanos, antes de hablar de la guerra espiritual que se libra en torno a la misa, quiero que profundicemos un poco más en la raíz del problema, la indiferencia que se ha colado en nuestros corazones. Porque no se trata solo de ropa, sino de lo que esa ropa revela. Cuando elegimos lo primero que encontramos en el closet, sin pensar que estamos a punto de encontrarnos con el Dios vivo, estamos diciendo con nuestros actos que la Eucaristía es un ritual más. Y esa indiferencia es un veneno que poco a poco va adormeciendo nuestra fe. Piensen esto, pasamos horas preparando nuestro atuendo para una boda, para una entrevista de trabajo, para una primera cita. Queremos causar la mejor impresión, pero cuando se trata de presentarnos ante el Rey del universo, el Creador del cielo y la tierra, el mismo que se entrega por nosotros en el altar, de pronto, ¿cualquier cosa está bien? ¿No es eso una señal de que algo se ha enfriado en nuestro amor? Jesús mismo dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. La forma en que vestimos puede ser un reflejo de esa distancia. No olvidemos que en la Biblia el vestido tiene un profundo significado espiritual. Adán y Eva, después de pecar, sintieron vergüenza y Dios mismo les hizo túnicas para cubrir su desnudez, Génesis 3:21. El Apocalipsis describe a los santos vestidos de lino blanco, símbolo de pureza, Apocalipsis 19:8. Pablo nos exhorta, revístanse del Señor Jesucristo, de lino. Romanos 13:14. La manera en que vestimos para la misa es un eco de esta realidad espiritual. ¿Estamos revistiéndonos de Cristo o de la moda del mundo? Recuerdo una confesión que me marcó profundamente. Un joven me decía casi con lágrimas, Padre, intento rezar en misa, pero cuando veo ropa provocativa me distraigo. Me siento en guerra dentro de mi propia cabeza. No culpaba a nadie, pero su dolor era real. Y entendí algo, cuando alguien entra a misa con ropa que roba miradas, roba también un poco de la adoración que debería ser solo para Dios. Y eso, sin querer, se convierte en tropiezo. El mismo Jesús fue claro sobre esto. Al que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Mateo 18:6. ¿Te das cuenta de la gravedad? Nuestras decisiones, incluso las aparentemente pequeñas como elegir un atuendo, pueden ser ocasión de tropiezo para otros. Y aquí es donde la guerra espiritual entra en juego. El enemigo de nuestras almas no necesita hacernos renegar de la fe de golpe. Le basta con que empecemos a tratar lo sagrado como ordinario. Cada vez que vestimos de forma que banaliza el misterio de la misa, le estamos cediendo terreno. Efesios 4:27 nos advierte, no den lugar al diablo. La palabra griega para lugar es topos, que significa territorio. Cada acto de irreverencia es territorio entregado. Por eso, vestirnos con reverencia no es superficialidad ni legalismo. Es un acto de resistencia espiritual. Es declarar con nuestro cuerpo, yo creo, yo sé ante quién estoy. Es ponerse de pie en medio de una cultura que dice, todo da igual. Y proclamar que para Dios no todo da igual. Miremos también el ejemplo de las primeras comunidades cristianas. Los historiadores cuentan que los fieles se preparaban para la Eucaristía
con ayuno, oración y vestimenta digna. Sabían que no estaban asistiendo a una reunión social, sino entrando en el misterio de la cruz. Y esa preparación exterior ayudaba a disponer su interior. ¿Cuánto necesitamos recuperar esa visión? Si aún piensas que esto es exagerado, te invito a imaginar la escena de Apocalipsis 4. Los 24 ancianos postrados, los serafines clamando, Santo, 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 truenos y relámpagos saliendo del trono de Dios. Ahora, imagina entrar a esa sala celestial en shorts y sandalias. ¿No sentirías la urgencia de cubrirte, de honrar la santidad del lugar? Pues cada misa es un eco de ese trono celestial. Por eso, hermanos, la llamada de hoy es a recuperar el sentido de lo sagrado, a preguntarnos, ¿mi ropa para misa inspira reverencia o banalidad? ¿Predica yo creo en la presencia real o dice esto no es gran cosa porque el cuerpo también evangeliza? Y si el mundo grita con su ropa mírame a mí, el cristiano en misa debe gritar silenciosamente mira a él. Si esta palabra te ha confrontado, no huyas de ella. Déjala penetrar tu corazón. Tal vez hoy sea el día en que decides ordenar tu guardarropa no por moda, sino por fe. Tal vez hoy sea el día en que decides que tu cuerpo será un testimonio vivo de la presencia real de Cristo. Escribe en los comentarios. Yo elijo honrar a Jesús. Declara con tus palabras y con tu ropa que el santuario es lugar de encuentro con el Dios vivo. Y prepárate, porque en la siguiente parte hablaremos de la armadura de Dios y de cómo incluso nuestra vestimenta puede convertirse en un arma de guerra espiritual contra el enemigo. Ha llegado el momento de hablar de algo más profundo. La batalla espiritual que se libra cada domingo cuando entramos a la iglesia. Porque sí, hermanos, estamos en guerra. San Pablo no lo pudo decir más claro en Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales del mal en las regiones celestes. Cada misa es un campo de batalla donde el enemigo busca una sola cosa: robarnos la adoración, distraernos de Cristo, enfriar nuestro amor. ¿Y cómo lo hace? No siempre con tentaciones graves o pecados escandalosos. A veces lo hace con algo tan sutil como la manera en que nos vestimos. Cuando elegimos ropa que trivializa el momento sagrado, que convierte la casa de Dios en una prolongación del mundo secular, estamos bajando la guardia, estamos quitándonos la armadura. Por eso San Pablo nos dice, revístanse de la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, Efesios 6:13. La palabra revestirse es fuerte, implica una decisión consciente, una preparación, orverre. Y fíjate que Pablo empieza describiendo la armadura con el cinturón de la verdad. ¿Qué es la verdad en este contexto? Es reconocer quién está en el altar. La primera pieza de la armadura es confesar con nuestra vida: yo creo que Jesús está presente. Cuando vamos a misa con ropa que predica descuido, estamos proclamando una mentira, que lo que sucede en el altar no es tan importante. La siguiente pieza es la coraza de la justicia. Una coraza protege el corazón. Vestirnos de forma digna protege también el corazón, porque nos recuerda dónde estamos. Cuando usamos ropa que inspira modestia, nuestro corazón entra en un clima de adoración. Cuando en cambio usamos ropa que nos distrae o distrae a otros, abrimos grietas por donde el enemigo siembra pensamientos que no pertenecen al templo. Luego Pablo habla del calzado del celo por anunciar el evangelio. Qué ironía que algunos entren a misa con chanclas de playa. El calzado de la armadura de Dios no es indiferente, es el de quien está listo para la misión. Vestirnos con reverencia es una manera de predicar sin palabras, de anunciar que algo extraordinario sucede en ese lugar. Y llegamos al escudo de la fe. Cada decisión de modestia es como levantar un escudo contra las flechas encendidas del maligno. ¿Qué son esas flechas?
distracciones, pensamientos impuros, juicio contra los demás, soberbia. Cuando todos en la asamblea visten con reverencia, esas flechas encuentran menos espacio donde clavarse. El casco de la salvación cubre la mente. Piensa en esto: cuando alguien entra a misa con ropa indecorosa, muchas mentes comienzan a batallar. Se pierde atención en la liturgia, se dispersa el rezo. La vestimenta digna, en cambio, protege la mente de los demás, ayudándoles a mantener la mirada en Cristo. Por último, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestra ropa puede convertirse en una palabra viva, en un testimonio silencioso. Alguien puede mirar cómo llegaste vestido y sentir una sacudida interior: necesito tomar más en serio la misa. Ese es el poder evangelizador de la modestia. No nos engañemos. El diablo se alegra cuando banalizamos la misa, se regocija cuando la iglesia parece un centro comercial. Cada camiseta con mensajes vulgares, cada prenda provocativa, cada descuido es un triunfo para él, porque roba reverencia. Y la reverencia es la atmósfera en la que florece la fe. Déjame contarte algo que viví en una pequeña parroquia de México. Un hombre que llevaba años lejos de la iglesia entró un domingo por curiosidad. Al ver a toda la comunidad vestida con respeto, cantando con devoción, cayó de rodillas y dijo: aquí está Dios. Esa misa lo convirtió. Esa es la fuerza de una comunidad que se viste para el Rey. ¿Ves por qué esto no es superficial? Vestirse bien para misa no es solo verse presentable. Es un acto de guerra. Es declarar al infierno: no tendrás mi mente, no tendrás mi corazón, no me distraerás de la presencia real. Así que la próxima vez que abras tu closet el domingo, no pienses solo en tu comodidad. Piensa en que estás tomando posición en el campo de batalla. Pregúntate: ¿este atuendo me ayuda a mantener mi armadura puesta? ¿Me ayuda a mí y a otros a fijar la mirada en Cristo? Si la respuesta es no, entonces cámbialo. Esa decisión sencilla puede cerrar una puerta que el enemigo estaba esperando para usar. Hoy escribe en los comentarios: me visto con la armadura de Dios. Decláralo como un compromiso, porque cada decisión que tomas fuera del templo tiene impacto dentro del templo. Y cada acto de reverencia, aunque parezca pequeño, debilita el reino de las tinieblas. En la próxima parte iremos más allá y hablaremos de casos concretos. ¿Qué prendas son apropiadas y cuáles no? ¿Cómo formar a los hijos en este camino? Y cómo restaurar la cultura del respeto en nuestras parroquias. Ha llegado la hora de hablar sin rodeos, de llamar a las cosas por su nombre, porque si no pasamos de la teoría a la práctica, todo este discurso se quedará en ideas bonitas. Y Dios no nos ha llamado solo a escuchar la palabra, sino a ponerla por obra, a Santiago 1:22. Miremos de frente lo que sucede en muchas parroquias hoy. Entramos el domingo y encontramos personas con shorts tan cortos que apenas cubren lo necesario, camisetas con frases mundanas o incluso vulgares, ropa tan ajustada que roba la atención, blusas sin mangas que distraen más de lo que cubren. Y no es solo la moda de los jóvenes, adultos también han caído en esta costumbre de todo se vale. Cuando esto pasa, el templo deja de parecer un lugar sagrado y se convierte en un centro social. Algunos dirán: Padre, Dios ve el corazón, no la ropa. Y sí, Dios ve el corazón, pero el hombre ve lo que está delante de sus ojos. 1 Samuel 16:7. Y esa visión influye en su oración. Cuando el sacerdote celebra la misa, su vestimenta litúrgica no es opcional. Es un signo de lo sagrado que allí ocurre. ¿Por qué nosotros, el pueblo de Dios, habríamos de presentarnos de cualquier manera? Piensa en la lógica de la vida diaria. Si tuvieras una audiencia con el presidente de un país, no irías en sandalias y camiseta. Si vas a una boda, buscas verte elegante.
si asistes a un funeral, eliges ropa sobria. ¿Por qué? Porque entiendes el significado del momento. ¿Cómo es posible que para encontrarnos con el Dios vivo mucho más grande que cualquier gobernante nos demos menos tiempo para prepararnos? Quiero ser aún más concreto. Si la ropa que eliges para misa es la misma que usarías para ir al gimnasio, a una parrillada o para dormir, no es apropiada. Si tu camiseta tiene frases o imágenes que no se pueden leer en voz alta dentro del templo, no es apropiada. Si tu falda o tu short suben más de lo que tu conciencia te permitiría llevar frente al Señor mismo, no es apropiado. No se trata de legalismos, sino de amor. San Pablo nos dice en Romanos 12:1, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es su culto espiritual. La ropa es parte de ese cuerpo que ofrecemos. Por eso, cubrir lo que debe cubrirse es un acto de culto. Déjame contarte un ejemplo real. Una joven en mi parroquia me confesó que nunca pensaba en cómo se vestía para misa. Un día, al ir a comulgar, notó que el joven detrás de ella no podía mantener la mirada en el sagrario. Sintió un golpe en el corazón y entendió que su atuendo había robado la atención que debía ser solo para Jesús. Desde ese día cambió su manera de vestir, no por presión externa, sino por amor. Padres de familia, aquí les hablo a ustedes, enseñen a sus hijos a vestir con dignidad para misa, no tengan miedo de poner límites, enseñen que la modestia no es vergüenza del cuerpo, sino respeto por lo sagrado. Recuerden que el ejemplo arrastra más que las palabras. Si los hijos ven a sus padres prepararse con esmero, ellos aprenderán que la misa no es un compromiso más, sino el encuentro con el Rey de Reyes. Algunos objetarán, es que no tengo dinero para ropa elegante. Hermanos, no se trata de marcas ni de lujo, se trata de limpieza, de sobriedad, de decoro. Dios no mira si tu camisa es nueva o de segunda mano, mira si la elegiste con amor para Él. En comunidades muy pobres he visto personas caminar kilómetros para llegar a misa con sus mejores prendas limpias, aunque gastadas porque saben que están por pisar tierra santa. Y lo repito, esto no es para condenar, sino para despertar. Porque hemos perdido el sentido del asombro, la conciencia de que la misa es el momento más importante de la semana. Y esa conciencia empieza a recuperarse en cosas tan sencillas como abrir el closet y preguntar, ¿esta ropa le da gloria a Dios? En la próxima parte hablaremos de algo aún más profundo, cómo restaurar la cultura de reverencia en nuestras parroquias, no solo en el vestir, sino en el silencio, en la postura, en la manera de participar. Porque si cambiamos el exterior pero no el interior, nos quedaremos en lo superficial. Pero si dejamos que el cambio empiece en el corazón, la transformación será completa. Escribe en los comentarios, quiero honrar el altar, decláralo como un compromiso, que esta generación sea la que devuelva a la casa de Dios su dignidad perdida. Hermanos, ahora que hemos desenmascarado el problema y hemos nombrado lo que ocurre en nuestras parroquias, es momento de empezar a hablar de restauración. Porque el objetivo de este mensaje no es señalar con el dedo ni generar culpa estéril, sino despertar una revolución de reverencia que empiece en el corazón y se manifieste en nuestras acciones. La restauración comienza con algo muy sencillo pero poderoso, el silencio interior y exterior. Antes de pensar en ropa, pensemos en el ambiente de la iglesia. ¿Cuántas veces entramos y encontramos ruido, charlas, risas, como si estuviéramos en un pasillo? Y sin darnos cuenta, hemos convertido el templo en un lugar común. La reverencia se reconstruye primero guardando silencio, arrodillándonos, reconociendo que estamos en la presencia de Dios. Segundo paso, la preparación consciente. Cuando abrimos nuestro closet el domingo, no debe ser un acto mecánico. Hazlo oración. Pregunta, Señor, ¿esto es digno de ti? ¿Honra tu presencia en el altar? Esta simple pregunta puede cambiarlo todo.
Incluso puede ser un momento para enseñar a los hijos, invítalos a elegir su ropa juntos y explícales por qué lo hacen. Así creas una pequeña catequesis semanal en casa. Tercer paso, la genuflexión y la postura corporal. El cuerpo predica. Cuando doblamos la rodilla, cuando nos arrodillamos en adoración, le decimos a nuestra alma, aquí está el Señor. Recuperar el gesto de la genuflexión no apresurado, sino consciente, es una de las formas más hermosas de volver a educar nuestro corazón. Cuarto paso, la modestia activa, no pasiva. No se trata solo de evitar lo inadecuado, sino de elegir lo que eleva. Una camisa limpia, un vestido sobrio, zapatos decentes, aunque sencillos, son señales silenciosas que predican reverencia. Imagina una parroquia entera tomando en serio este compromiso. La atmósfera cambiaría. Los visitantes entrarían y sentirían que allí pasa algo distinto, algo santo. Quinto paso, la educación comunitaria. No tengamos miedo de hablar de esto en nuestros grupos parroquiales, catequesis y ministerios. No como una lista de prohibiciones, sino como una invitación a redescubrir lo sagrado. Cuando un líder de coro, un catequista o un ministro de la comunión se viste con reverencia, está formando más que con sus palabras. También necesitamos recuperar la enseñanza sobre el temor de Dios, no un miedo servil, sino el asombro que nos hace decir, Dios está aquí. Hebreos 12, 28, 29 dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese fuego no es para asustarnos, sino para purificarnos. Quiero contarles algo que presencié en una parroquia rural de Michoacán. Antes de la misa, la gente llegaba en silencio, se arrodillaba y los niños sabían que en la iglesia no se corría ni se jugaba. El sacerdote no tuvo que darles un sermón sobre vestimenta. El ambiente mismo educaba. La solemnidad del lugar les enseñaba que allí pasaba algo extraordinario. Eso es lo que debemos recuperar. Un ambiente que catequice por sí mismo. Hermanos, la restauración de la reverencia no es tarea de un día. Es una decisión que se toma domingo tras domingo, familia por familia, alma por alma, pero la recompensa es inmensa. Cuando recuperamos el sentido de lo sagrado, la misa deja de ser rutina y vuelve a ser un encuentro transformador. La fe se enciende de nuevo, las vocaciones florecen. Los niños aprenden que el altar es el lugar más santo del mundo. Por eso te invito a tomar una decisión práctica esta semana. Elige tu ropa para misa con un día de anticipación. Enséñale a tus hijos a preparar su ropa del domingo el sábado por la tarde. Deja que esa preparación se convierta en parte de tu oración. Y cuando entres en la iglesia, entra como quien pisa tierra santa. Escribe en los comentarios. Restauro la reverencia. Decláralo públicamente. Porque este no es un proyecto individual. Es una revolución espiritual que puede transformar parroquias enteras. Y en la próxima parte hablaremos de cómo esta transformación externa, comenzando por la ropa, puede convertirse en una catequesis viviente que lleve a otros a redescubrir el misterio de la Eucaristía. Sí, hermanos, necesitamos ejemplos vivos que nos inspiren, porque no basta con decir lo que está mal, también hay que mostrar que el cambio es posible. Y quiero compartirles historias de comunidades donde la reverencia se ha restaurado, donde el pueblo de Dios ha entendido que la misa no es un acto social, sino un encuentro con el cielo. Pienso en una parroquia en Guadalajara que visité hace algunos años. El párroco, un hombre santo y lleno de celo, empezó predicando sobre la presencia real de Cristo y la importancia de la modestia. No fue una regañina, sino una catequesis llena de amor. Poco a poco la gente comenzó a responder. Primero algunos feligreses empezaron a vestirse de manera más formal, después se unieron los ministros de la comunión y los lectores, y en cuestión de meses toda la asamblea había elevado su estándar. Cuando entrabas lo notabas de inmediato.
silencio, reverencia, mujeres con velos, hombres con camisas limpias, el ambiente mismo te hacía caer de rodillas. Hoy esa parroquia es un faro de fe. En otra ocasión estuve en una comunidad de inmigrantes en Texas. La gente trabajaba en el campo, llegaban cansados el domingo. Sin embargo, guardaban su mejor ropa para la misa. No eran trajes caros, pero estaban limpios, planchados, preparados desde la noche anterior. Recuerdo a un niño de unos 7 años que me dijo: esta es mi camisa para Jesús. Ese niño entendía mejor que muchos adultos lo que significa vestir para el Rey de Reyes. Hay también ejemplos históricos que nos pueden inspirar. Los primeros cristianos en Roma, a pesar de la persecución, se reunían en catacumbas para celebrar la Eucaristía. Entraban en silencio, algunos vestidos con túnicas sencillas pero siempre dignas. Sabían que podían morir ese mismo día, pero no por eso dejaban de prepararse para el encuentro. ¿Por qué? Porque sabían que en la misa se encontraba el cielo mismo. Y no olvidemos el ejemplo de los santos. San Francisco de Sales decía: lleva tu mejor vestido para la misa, porque asistes a la corte del rey. San Juan María Vianney, el cura de Ars, gastaba lo poco que tenía en ornamentos hermosos para el altar, convencido de que Jesús merecía lo mejor. Y Santa Teresa de Ávila reprendía a sus monjas si entraban al coro sin la compostura adecuada, recordándoles: aquí está el Señor del cielo y de la tierra. Hermanos, estas historias no son para compararnos, sino para inspirarnos. Si ellos pudieron en tiempos de pobreza, persecución y dificultad, ¿qué nos impide a nosotros hacerlo hoy? ¿De verdad es tan difícil dedicar unos minutos extra a preparar nuestra vestimenta? ¿De verdad es tan costoso apartar una ropa solo para el domingo? El enemigo quiere que pensemos que esto es imposible, que ya nadie se viste así, que es anticuado, pero recuerda, el cristiano está llamado a ir contracorriente. Jesús dijo: no se amolden al mundo, Romanos 12:2. Vestir con reverencia es uno de los gestos más contraculturales y proféticos que podemos hacer hoy. Cuando una familia entera llega bien vestida a misa, es un sermón sin palabras para la comunidad. Los demás lo notan. Los niños de otras familias lo ven y preguntan: ¿por qué ellos vienen así? Y de repente, sin necesidad de largas charlas, se enciende la curiosidad, la sed de algo más profundo. Eso es evangelización silenciosa. Ahora bien, no se trata de imponer, sino de inspirar. Si empezamos a vestirnos con reverencia por amor, no por obligación, otros lo percibirán. El amor es contagioso, la fe es contagiosa y la reverencia también lo es. Te invito esta semana a ser tú ese ejemplo. No esperes que el párroco lo pida, ni que la diócesis emita un documento. Sé tú la chispa. Prepara tu ropa el sábado, invita a tu familia a hacer lo mismo, y cuando llegues al templo, entra en silencio, haz una genuflexión profunda, muestra con tu cuerpo que sabes ante quién estás. Quizá alguien sentado en el último banco te vea y se pregunte qué tienes de diferente, y allí, sin palabras, habrás predicado el Evangelio. Escribe en los comentarios: quiero ser ejemplo de reverencia, porque en la próxima parte hablaremos de cómo esta transformación personal puede convertirse en una renovación comunitaria. Veremos pasos prácticos para que las parroquias recuperen el sentido de lo sagrado, no solo en el vestir, sino en la música, el lenguaje y la participación. Antes de hablar de cambios comunitarios y de liderazgo, es fundamental consolidar la transformación personal y familiar, porque la parroquia se renueva cuando las familias se renuevan. Y esa renovación empieza en lo secreto, en las pequeñas decisiones del día a día. Hermanos, pensemos en la semana. ¿Cómo nos preparamos para el domingo? ¿Dejamos la elección de la ropa para el último minuto, justo cuando ya estamos apurados para salir de casa? Ese descuido genera estrés y muchas veces lleva a elegir lo primero que encontramos, aunque no sea apropiado. Te propongo un hábito que puede cambiar la dinámica de tu hogar.
Prepara la ropa para misa el sábado por la tarde. Hazlo un acto familiar. Reúne a los hijos, hablen de por qué es importante vestirse para Jesús, explíquenles que el domingo es el día del Señor y que incluso su ropa predica. Esta práctica tiene dos efectos maravillosos. Primero, reduce el caos del domingo por la mañana. Segundo, convierte la elección de la ropa en un acto de oración. Cuando tus hijos crezcan, recordarán esos momentos y entenderán que el encuentro con Cristo era algo que se esperaba con alegría y preparación. Quiero contarte el testimonio de una madre de familia que comenzó esta práctica. Me dijo: padre, antes llegábamos tarde a misa casi todos los domingos. Desde que preparamos la ropa el sábado y hablamos sobre el significado de la misa, mis hijos se levantan más motivados. Ya no es una lucha, es una fiesta. Así es como la reverencia empieza a transformar la vida cotidiana. Además, enseñar a los niños la modestia desde pequeños les ahorra muchas batallas en la adolescencia. Enséñales que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19, y que la ropa no es para exhibirse, sino para honrar a Dios. Esto no es puritanismo, es dignidad cristiana. San Juan Pablo II decía que el cuerpo tiene un lenguaje y que debemos aprender a hablar ese lenguaje con pureza y verdad. Por supuesto, este cambio personal no estará libre de desafíos. Puede que tus amigos o familiares te digan que exageras, que Dios no se fija en eso. Aquí es donde debes mantenerte firme. Recuerda que cada decisión por reverencia es una ofrenda de amor y que el mundo necesita ver católicos valientes que no temen ir contra la corriente. También es importante cultivar la coherencia. No tendría sentido vestirse con reverencia el domingo y vivir el resto de la semana en un estilo de vida mundano. La ropa para misa debe ser la expresión externa de un corazón que busca a Dios cada día. Por eso acompaña este cambio con oración diaria, lectura de la Biblia y actos de caridad. Cuando el interior y el exterior coinciden, el testimonio se vuelve poderoso. Una práctica que recomiendo es rezar en familia antes de salir de casa. Señor, hoy vamos a tu casa. Prepara nuestros corazones para encontrarte. Que nuestra ropa, nuestras palabras y nuestros gestos te den gloria. Esta breve oración puede ponerlos en la disposición correcta antes de pisar la iglesia. Finalmente, no olvides que el cambio verdadero nace del amor. Si el motivo es solo cumplir una norma, se convierte en legalismo. Pero si el motivo es amar a Jesús con todo el corazón, entonces cada camisa planchada, cada vestido sobrio, cada zapato limpio, se convierte en una ofrenda de amor. Hermanos, la renovación comienza aquí, en nuestras casas, en nuestros closets, en nuestras rutinas. Si una familia comienza a vivir de esta manera, puede inspirar a otra y luego a otra hasta que toda la comunidad empiece a recuperar el sentido de lo sagrado. En la próxima parte hablaremos de cómo pasar de la transformación personal a la renovación comunitaria. Veremos cómo los líderes parroquiales, sacerdotes, ministros, coros pueden dar ejemplo y ayudar a la asamblea a vivir la misa con mayor reverencia. Escribe en los comentarios: empiezo en mi casa. Declara que la restauración de la reverencia comienza contigo y con los tuyos, porque una iglesia renovada comienza con una familia renovada. Ha llegado el momento de hablar de los líderes parroquiales, porque si bien la renovación comienza en el corazón y en la familia, necesita el impulso de quienes guían a la comunidad. Los sacerdotes, ministros, lectores y coros tienen una responsabilidad especial: ser modelos de reverencia. Lo que ellos hacen, el pueblo lo imita. Pensemos primero en el sacerdote. Sus ornamentos litúrgicos ya son un signo visible de la santidad de la misa, pero también lo es su actitud. Cuando el sacerdote entra en silencio, hace una genuflexión profunda y celebra con recogimiento, la asamblea lo percibe. Pero si entra apurado, bromeando o sin el cuidado debido, el pueblo también lo nota. La reverencia es contagiosa, para bien o para mal.
Por eso es fundamental que los pastores prediquen no solo con palabras, sino con gestos. Una homilía ocasional sobre el respeto en el templo puede abrir los ojos de muchos feligreses, pero más poderoso aún es el ejemplo. Cuando el sacerdote se toma el tiempo de instruir a sus ministros de comunión para que se vistan de manera digna, cuando recuerda a los lectores que deben leer con voz clara y postura reverente, está educando a toda la parroquia. Los coros también juegan un papel crucial. No basta con cantar bien, deben cantar para Dios. Su vestimenta debe reflejar el honor de su servicio. En algunos lugares, el coro incluso adopta un código de vestimenta común: camisas blancas, pantalón oscuro, para subrayar que no se trata de un espectáculo, sino de un servicio litúrgico. Los ministros extraordinarios de la comunión, monaguillos y lectores, deben ser los primeros en dar ejemplo. Un monaguillo con la sotana limpia y bien colocada predica más que 1000 palabras. Un lector que se presenta con ropa formal recuerda a todos que está proclamando la palabra de Dios, no leyendo un anuncio en la radio. Hay parroquias que han logrado cambios notables con pequeños pasos, charlas formativas para los ministros, explicando el sentido espiritual de la vestimenta, carteles discretos en la entrada de la iglesia, recordando que es un lugar sagrado y sugiriendo vestimenta apropiada. Catequesis para niños y jóvenes que enseñen la modestia no como restricción, sino como virtud. Recuerdo una parroquia en Monterrey donde el párroco colocó un breve mensaje en la entrada: recuerda que entras a la casa de Dios, viste con dignidad. No era una amenaza, sino una invitación. Al principio algunos lo ignoraron, pero poco a poco la cultura empezó a cambiar. Hoy, entrar allí es entrar en un ambiente de silencio y respeto. También es importante que los líderes corrijan con caridad cuando sea necesario. Si alguien llega con ropa claramente inapropiada para un ministerio, por ejemplo, shorts, para distribuir la comunión el sacerdote o coordinador, ¿debe hablar con esa persona en privado? Explicando con amor por qué es necesario vestirse de otra manera. Esto no es juicio, es formación. La meta no es imponer reglas frías, sino despertar en la gente el deseo de honrar a Dios. Cuando comprendemos que en la misa estamos en la corte celestial, el cambio deja de sentirse como obligación y se convierte en privilegio. Queridos hermanos, si eres líder en tu parroquia, comienza hoy, reúne a tu equipo, hablen de este tema, oren juntos y hagan un compromiso comunitario de dar ejemplo. La asamblea necesita ver que los que sirven lo hacen con unción y respeto. Y cuando eso sucede, el pueblo responde. En la próxima parte hablaremos de cómo integrar esta restauración de la reverencia en la catequesis y la vida sacramental de la parroquia, para que no sea solo un cambio externo, sino una verdadera renovación de fe. Escribe en los comentarios: quiero liderar con ejemplo. Si eres catequista, lector, ministro o simplemente alguien que quiere inspirar a su comunidad, declara hoy que serás luz en medio de la oscuridad. Hermanos, ahora sí entremos en el terreno de la catequesis, porque si queremos un cambio duradero, necesitamos formar las mentes y los corazones de todos, niños, jóvenes y adultos. La vestimenta reverente no puede quedarse en un mandato externo, debe nacer de una convicción interior, y esa convicción se cultiva con enseñanza paciente y clara. Primero hablemos de los niños. Son esponjas que absorben lo que ven y lo que oyen. Por eso es fundamental que la catequesis de primera comunión incluya una lección específica sobre la presencia real de Jesús en la Eucaristía y sobre cómo prepararse para recibirlo. No basta con enseñar las oraciones. Hay que mostrarles con ejemplos qué significa vestirse para encontrarse con un rey. Incluso se puede organizar una pequeña dinámica, pedirles que dibujen cómo creen que se debe ir vestido para encontrarse con Jesús y luego reflexionar juntos. Eso quedará grabado en su memoria. Los jóvenes representan un reto especial porque viven en una cultura que glorifica lo casual y lo provocativo. Con ellos necesitamos diálogo y acompañamiento.
En lugar de imponerles reglas sin explicación, invítalos a reflexionar. Si tuvieras una cita con alguien que amas profundamente, ¿cómo te prepararías? ¿Qué dice tu ropa sobre lo que sientes? Usa pasajes bíblicos como 1 Corintios 6:19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y Romanos 12:1, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Estas verdades bíblicas les muestran que la modestia no es represión, sino dignidad. Para los adultos, especialmente aquellos que llevan años asistiendo a misa, es útil recordarles que el ejemplo que dan impacta a toda la comunidad. Una plática parroquial sobre la reverencia puede abrir conversaciones profundas. Muchos ni siquiera se han detenido a pensar que su ropa influye en la oración de los demás. La catequesis también puede apoyarse en signos visuales. En algunas parroquias se han colocado imágenes en el vestíbulo mostrando ejemplos de vestimenta adecuada e inadecuada, no para humillar, sino para orientar. En otros lugares, los catequistas enseñan a los niños a hacer una inspección espiritual antes de salir de casa. Ropa limpia, respetuosa, sin mensajes ofensivos y una breve oración para preparar el corazón. Recuerda que la enseñanza debe ir acompañada de testimonio. Si el catequista explica la importancia de la modestia, pero llega a misa vestido de forma irreverente, el mensaje pierde fuerza. La coherencia es la clave. Una herramienta poderosa es usar la historia de los santos. Contar a los niños cómo San Juan Bosco enseñaba a sus muchachos a presentarse bien en la iglesia, o cómo San José Sánchez del Río iba a misa con su mejor ropa, aunque era pobre, inspira más que 1000 discursos. Incluso en la preparación para los sacramentos, bautizos, confirmaciones, bodas, se puede incluir un recordatorio de que la vestimenta debe reflejar la santidad del momento. Demasiadas veces vemos bodas en la iglesia donde el atuendo parece más adecuado para un club nocturno que para la casa de Dios. No es cuestión de criticar, sino de guiar. Queridos hermanos, catequizar sobre este tema no es opcional, es parte de formar discípulos. Jesús dijo: enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Mateo 28:20. Y una parte de eso es enseñarles a presentarse ante Dios con temor y temblor santo. Si eres catequista, empieza esta semana, dedica unos minutos de tu clase para hablar de esto. Si eres padre o madre, aprovecha cada domingo para explicar a tus hijos por qué eligieron esa ropa. Si eres joven, da ejemplo a tus amigos y muéstrales que se puede ser moderno y al mismo tiempo reverente. En la próxima parte hablaremos de cómo la música, el lenguaje y la disposición interior pueden reforzar este ambiente de reverencia, para que la restauración no quede solo en lo externo, sino que transforme toda la experiencia de la misa. Escribe en los comentarios: quiero enseñar reverencia. Declara que estás dispuesto a ser un formador de otros, para que la próxima generación de católicos redescubra el sentido de lo sagrado. Hermanos, ahora hablemos de un elemento que toca directamente el alma y que puede elevar o destruir el sentido de lo sagrado: la música en la misa. Porque no solo lo que vestimos comunica, también lo que cantamos y escuchamos. San Agustín decía: el que canta, ora 2 veces. Pero ¿qué pasa si lo que cantamos no es oración, sino entretenimiento? La música tiene un poder formativo inmenso. Puede predisponer el corazón a la adoración o puede distraerlo. Cuando entramos a misa y escuchamos cantos que parecen sacados de un concierto secular, con letras centradas en el yo en lugar de en Dios, con ritmos que invitan a mover el cuerpo más que a arrodillar el alma, el espíritu se dispersa. Sin darnos cuenta, hemos trasladado el lenguaje del mundo al santuario. En cambio, cuando la música es sagrada, algo sucede en el corazón. Los cantos gregorianos, los himnos clásicos e incluso los cantos modernos, pero bien compuestos, elevan el alma. Nos recuerdan que estamos en Tierra Santa. El Concilio Vaticano II lo expresó claramente:
La música sagrada será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica Sacrosanctum Concilium 112. Esto significa que la música debe ayudarnos a orar, no a distraernos. Déjame contarte un ejemplo. En una parroquia que visité en Puebla, el coro decidió reemplazar las guitarras estridentes por un órgano sencillo. Empezaron a ensayar cantos más solemnes, enseñaron a la asamblea a responder en latín el Santo y el Cordero de Dios. Al principio hubo resistencia, algunos decían que era aburrido, pero después de unas semanas algo cambió. La gente comenzó a guardar silencio después de la comunión, a arrodillarse más tiempo, a salir de misa en un clima de recogimiento. La música había transformado el ambiente. La música irreverente, en cambio, puede ser ocasión de tropiezo. Un joven me confesó una vez: Padre, me cuesta tomar en serio la misa cuando el canto de entrada suena como un jingle comercial. Sus palabras me dolieron, pero tenía razón. La liturgia no es lugar para espectáculos, es lugar de sacrificio. Por eso, si eres parte de un coro, te invito a evaluar el repertorio que usas. Pregúntate, ¿esta canción dirige la atención a Dios o a nosotros mismos? ¿Fomenta el silencio interior o incita a aplaudir como en un concierto? No todo lo que es popular es apropiado para el altar. Y no olvidemos el silencio sagrado. Entre canto y canto debe haber espacio para escuchar la voz de Dios. A veces llenamos la misa de música de principio a fin y no dejamos al alma respirar. El silencio es parte de la liturgia. Es el momento en que el Espíritu Santo habla. Así como vestirse bien es ponerse la armadura de Dios, elegir música sagrada es blindar el ambiente de la misa contra la distracción. Recuerda que el enemigo también usa el ruido para desviar nuestra atención. ¿Cuántas veces, en lugar de contemplar el misterio de la consagración, la mente se va tras el ritmo de una guitarra demasiado alegre para el momento? No se trata de eliminar toda música moderna, sino de discernir. Hay cantos nuevos llenos de profundidad teológica que mueven el corazón a la adoración. Úsalos, pero evita los que trivializan el misterio. La meta es que la música sea un puente hacia el cielo, no una distracción terrenal. San Pío X lo resumió bien. La música litúrgica debe santificar a los fieles y elevar su espíritu a Dios. En la próxima parte hablaremos de cómo la disposición interior, la oración previa, el ayuno eucarístico, la confesión regular complementan todo esto y ayudan a que nuestra reverencia sea completa, no solo externa, sino también espiritual. Escribe en los comentarios: quiero música que eleve el alma. Hagamos un compromiso de pedir y promover en nuestras parroquias cantos que nos acerquen a Dios y no que nos distraigan de Él. Hermanos, la reverencia no puede quedarse en lo externo. La ropa, la música, el silencio son medios. El fin es preparar el corazón. Por eso ahora entremos en la preparación interior, que es la otra mitad de la reverencia. Si nos vestimos de manera digna, pero llegamos con el alma distraída, seguimos sin estar listos para el encuentro con el Rey. El primer paso es el ayuno eucarístico. La Iglesia nos pide al menos 1 hora de ayuno antes de comulgar, SIC 919. Pero podemos ir más allá. Los primeros cristianos ayunaban desde la noche anterior para preparar su cuerpo y su alma. El ayuno nos recuerda que la Eucaristía es alimento celestial y que debemos llegar con hambre espiritual. Este pequeño sacrificio dispone el corazón y le dice al cuerpo: lo que voy a recibir es algo sagrado. Segundo paso, la confesión regular. No hay manera más poderosa de prepararse para la misa que purificar el alma en el sacramento de la reconciliación. San Pablo nos advierte en 1 Corintios 11:28: examínese cada uno a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Acostumbrarnos a la confesión frecuente no solo nos limpia del pecado, sino que nos devuelve la capacidad de asombro ante el misterio eucarístico. Tercer paso, la oración previa.
Llegar con tiempo a la iglesia, arrodillarse, guardar unos minutos de silencio y ofrecer la misa por una intención concreta cambia completamente la experiencia. El Catecismo 1388 nos invita a prepararnos con oración para recibir dignamente el cuerpo de Cristo. Haz de este momento un encuentro personal. Señor, vengo a verte, vengo a adorarte, vengo a escucharte. Cuarto paso, la participación consciente. No basta con estar presentes físicamente, debemos responder, cantar, escuchar las lecturas con atención. El Concilio Vaticano II habla de la participación plena, consciente y activa, SC 14. Esto significa que nuestro corazón debe estar despierto, no en piloto automático. Quinto paso, el recogimiento después de la comunión. Este es uno de los momentos más sagrados. Acabamos de recibir al Rey del Universo en nuestro corazón. No es momento de mirar el reloj ni de pensar en la comida del mediodía. Es momento de adoración, de gratitud, de intimidad. Muchos santos recibían la comunión con lágrimas en los ojos. Nosotros también podemos pedir esta gracia. Permíteme contar una historia real. Una joven me compartió que antes iba a misa sin mucha preparación, llegaba corriendo, se distraía en las lecturas, comulgaba casi sin pensar. Un día decidió empezar a confesarse cada 2 semanas y a llegar 15 minutos antes. Empezó a rezar el rosario camino a la iglesia. Al poco tiempo me dijo: Padre, la misa ya no es aburrida, ahora lloro en la consagración. Siento que realmente estoy en el Calvario. Esa es la transformación que produce la preparación interior. Además, esta preparación interior ayuda a que nuestra vestimenta cobre sentido, porque no se trata de disfrazarse, sino de expresar por fuera lo que ya ha sucedido por dentro. Es la coherencia entre el alma y el cuerpo. Finalmente, no olvidemos que esta preparación no es individualista. Cuando toda la familia se prepara junta, el efecto es multiplicador. El silencio en el coche, camino a la misa, la oración antes de entrar, el respeto durante la celebración, todo eso educa a los niños más que 1000 sermones. Hermanos, la reverencia completa es cuerpo y alma. No es solo camisa y corbata, es corazón contrito y espíritu humilde. Salmo 51 contra 17. La ropa puede predisponer el alma, pero es la oración la que la enciende. En la próxima parte hablaremos de cómo mantener este espíritu de reverencia toda la semana, porque lo que hacemos el domingo debe irradiar a los otros 6 días. No podemos ser reverentes 1 hora y vivir el resto de la semana como si Dios no existiera. Escribe en los comentarios: quiero preparar mi alma. Haz de este domingo un nuevo comienzo. Ayuna, reza, confiésate y verás cómo tu experiencia de la misa se transforma. Sí, hermanos, es vital dar el siguiente paso, extender la reverencia más allá del templo, porque de nada sirve vestirse con cuidado para la misa y luego vivir el resto de la semana como si Dios no existiera. La liturgia dominical es la fuente y la cumbre de nuestra vida cristiana. Lumen Gentium 11. Pero debe irradiar a todos los ámbitos de nuestra existencia. La reverencia que mostramos el domingo debe transformar cómo hablamos, cómo trabajamos, cómo usamos las redes sociales, cómo tratamos a nuestra familia. Si de verdad creemos que hemos recibido al Rey de Reyes en la comunión, entonces su presencia debe reflejarse en nuestro lenguaje, en nuestras decisiones, en nuestra conducta diaria. Empecemos por el trabajo y la escuela. ¿Soy la misma persona que ora con devoción en misa y luego hace trampa en los negocios? ¿Habla mal de los compañeros o trata mal a los empleados? La verdadera reverencia se nota en la ética profesional, en el respeto por los demás, en la honestidad, en las tareas pequeñas. Cuando actuamos con integridad, estamos honrando al mismo Cristo que adoramos en el altar. Sigamos con la vida familiar. Un hogar cristiano debe ser una extensión del templo. Si en la iglesia guardo silencio y respeto,
pero en casa grito y falto el respeto a mi cónyuge o mis hijos, hay incoherencia. La reverencia se manifiesta también en la paciencia, en el perdón, en la educación de los hijos, en la fe. Cuando los niños ven que sus padres oran juntos, que bendicen la mesa, que no hablan mal de otros, aprenden que la fe no es solo para el domingo. También debemos hablar de las redes sociales. Allí se revela mucho de lo que hay en nuestro corazón. Si subo contenido que promueve el orgullo, la sensualidad o la vulgaridad, estoy contradiciendo el testimonio que doy en misa. San Pablo dice: hagan todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Eso incluye lo que publicamos en línea. Quiero compartirte el testimonio de un joven que decidió que su encuentro con Cristo en la misa debía cambiar su vida entera. Me dijo: padre, borré música de mi celular que me alejaba de Dios, dejé de seguir cuentas en redes sociales que me llenaban de pensamientos impuros, y ahora cuando voy a misa siento que mi corazón está limpio. Ese es el poder de extender la reverencia a toda la semana. El domingo se convierte en el culmen de una vida que ya camina hacia Dios. Incluso en lo que vestimos entre semana podemos dar testimonio. No significa ir de traje todos los días, sino vestir de manera modesta y digna en cualquier contexto, mostrando que respetamos el cuerpo como templo del Espíritu Santo. La modestia no se apaga el lunes. Extender la reverencia también significa ser misioneros. Después de la misa somos enviados. Vayan en paz. Esa paz debe llegar a la oficina, al supermercado, al vecindario. A veces un simple gesto, tratar con amabilidad al cajero, saludar con respeto, no responder con violencia en el tráfico, puede predicar más que un sermón. La misa es entrenamiento para la vida. Si aprendemos a arrodillarnos ante el altar, seremos capaces de arrodillarnos en la oración de la noche, de humillarnos para pedir perdón, de inclinarnos ante las necesidades de los pobres. Si aprendemos a escuchar la palabra de Dios en la liturgia, aprenderemos a escuchar al prójimo en su dolor. Por eso digo que la verdadera prueba de nuestra reverencia no está solo en lo que hacemos en la hora de misa, sino en lo que hacemos en las 167 horas restantes de la semana. Si la misa no transforma nuestra vida, hemos asistido solo de cuerpo, no de alma. En la próxima parte hablaremos de cómo esta coherencia de vida es una poderosa herramienta evangelizadora. La gente puede discutir sobre doctrina, pero no puede negar un testimonio coherente. Y cuando ven a un católico que vive lo que celebra, se despierta en ellos el deseo de encontrar lo mismo. Escribe en los comentarios: quiero vivir mi fe todos los días, porque la reverencia verdadera no termina en el templo, empieza allí y se derrama sobre el mundo entero. Hermanos, ahora quiero mostrarles el fruto de esta coherencia de vida, porque cuando un católico vive lo que celebra, cuando su reverencia en la misa se convierte en reverencia en su casa, en su trabajo y en la calle, el mundo se sacude. Hay algo profundamente atractivo en una fe vivida de manera coherente. Y tengo testimonios que lo demuestran. En una comunidad en Jalisco, una familia decidió tomar en serio lo que hemos estado hablando. Empezaron por preparar su ropa cada sábado, llegaron puntuales, se sentaban en las primeras bancas, oraban juntos antes de la misa. Poco a poco otros comenzaron a notar el cambio. Los amigos de sus hijos les preguntaban: ¿por qué ustedes siempre se ven tan arreglados el domingo? Y eso abrió conversaciones sobre la Eucaristía. Hoy, gracias a ese testimonio silencioso, otras 3 familias han comenzado a hacer lo mismo. La misa en esa parroquia se ha vuelto más solemne y más participativa, porque un solo hogar decidió ser luz. Otro ejemplo lo viví en Texas. Un hombre que llevaba años asistiendo a misa, solo por costumbre, comenzó a escuchar predicaciones sobre la reverencia. Decidió confesarse, empezó a vestir de manera más formal, a llegar antes para rezar. Su esposa, que estaba alejada de la iglesia, al verlo transformado, quiso acompañarlo. Pasaron unos meses
y toda la familia empezó a ir junta a misa. Hoy son líderes del grupo de catequesis. El cambio externo fue solo la punta del iceberg. Debajo había una conversión profunda. Incluso en ambientes hostiles, la coherencia impacta. Recuerdo a una joven universitaria que decidió vestirse con modestia en un campus donde todos seguían la moda provocativa. Al principio se burlaban de ella, pero con el tiempo varias compañeras comenzaron a preguntarle por qué lo hacía. Ella les habló de su fe, de la presencia real de Jesús, de lo que significaba para ella prepararse para la misa. ¿El resultado? 3 de esas compañeras terminaron regresando a la iglesia y confesándose después de años, todo porque alguien se atrevió a ser diferente. Estos testimonios nos enseñan algo importante. La reverencia es misionera. No se queda en nosotros, interpela a los demás. Cuando alguien ve a un católico que toma en serio la misa, algo en su conciencia se despierta. Puede que al principio lo critiquen, pero en el fondo sienten admiración. Y esa admiración puede ser el primer paso hacia una conversión. Por eso, no subestimes el poder de tu ejemplo. Cuando te vistes con dignidad, cuando guardas silencio, cuando te arrodillas con devoción, estás predicando sin palabras. Estás diciendo, aquí está Dios y yo lo adoro. Y esas acciones pueden llegar a tocar corazones endurecidos, pueden mover a otros a buscar lo mismo. Imagina el impacto si cada familia de tu parroquia decidiera hacer este compromiso. La atmósfera cambiaría. Los niños crecerían sabiendo que la misa es el momento más importante de la semana. Los visitantes se sentirían conmovidos al ver una comunidad que trata el templo como lo que es la casa de Dios. La casa de Dios. En la próxima parte hablaremos de estrategias concretas para convertir este cambio individual y familiar en un movimiento comunitario. Cómo organizar charlas, grupos de formación y campañas de sensibilización que ayuden a toda la parroquia a redescubrir el sentido de lo sagrado. Escribe en los comentarios. Mi testimonio es mi misión. Comprométete a ser ese católico que inspira a otros, no con discursos, sino con la manera en que vive su fe todos los días. Hermanos, ahora sí entremos en lo práctico. ¿Cómo transformar la reverencia de unas pocas personas en un movimiento parroquial que toque a todos? Porque si bien el cambio individual es poderoso, cuando una comunidad entera recupera el sentido de lo sagrado, el impacto es exponencial. El primer paso es la predicación. Los sacerdotes y diáconos tienen en la homilía un momento privilegiado para catequizar. Una serie de homilías sobre la presencia real de Cristo, el significado de la misa y la importancia de la preparación exterior puede abrir los ojos de muchos. No se trata de regañar, sino de inspirar, de presentar la belleza de la liturgia y de invitar a todos a participar con el corazón y con el cuerpo. El segundo paso es la formación de líderes parroquiales. Antes de pedirle a toda la asamblea que cambie, forma primero a los que sirven, lectores, ministros, coros, acólitos. Reúnelos, explícales por qué es importante la vestimenta, muéstrales cómo su ejemplo puede arrastrar a los demás. Un lector bien vestido predica desde que sube al ambón antes de decir la primera palabra. El tercer paso es crear un código de vestimenta propositivo, no represivo. En algunas parroquias se coloca en la entrada un cartel sencillo. Estás entrando en la casa de Dios. Te invitamos a vestir con dignidad y modestia. Incluso se pueden usar ilustraciones discretas para dar ejemplos visuales. No es una imposición, es una invitación que siembra conciencia. El cuarto paso es organizar charlas o talleres para la comunidad. Se pueden hacer noches de formación sobre el tema cómo vestirse para la misa y por qué importa, redescubriendo el temor de Dios, la misa, el cielo en la tierra. Estos espacios permiten preguntas y aclaraciones y ayudan a quitar prejuicios sobre el tema. El quinto paso es involucrar a los jóvenes. Ellos son los primeros en responder cuando se les reta con amor.
Puedes organizar dinámicas, incluso pequeños concursos creativos, donde se invite a diseñar campañas de modestia y reverencia para la parroquia. Cuando los jóvenes se sienten protagonistas, ellos mismos se convierten en promotores del cambio. El sexto paso es apoyar con recursos prácticos. Por ejemplo, organizar colectas de ropa para ofrecer opciones a quien no tenga. Recuerda que el objetivo no es excluir, sino incluir a todos en un camino de reverencia. Y algo crucial, crear una cultura de oración en la parroquia. Antes de la misa, invita a rezar el rosario o al menos a guardar unos minutos de silencio. La música suave o el canto gregoriano de fondo pueden ayudar a crear ese clima. Cuando la gente entra y percibe un ambiente de recogimiento, su propio comportamiento comienza a cambiar. He visto parroquias transformarse por completo en menos de un año cuando aplican estos pasos. La misa se vuelve más solemne, las vocaciones florecen, las familias se reavivan, porque la reverencia atrae la gracia. Donde hay respeto por lo sagrado, allí el Espíritu Santo se derrama. Queridos hermanos, este es el llamado pasar de la queja a la acción. Si ves que en tu parroquia hay falta de reverencia, ora por ella, habla con tu párroco, ofrece tu ayuda para formar equipos, empieza iniciativas, no esperes que todo venga desde arriba. Muchas renovaciones parroquiales han comenzado con un pequeño grupo de laicos decididos a dar el primer paso. En la próxima parte hablaremos de cómo sostener este movimiento en el tiempo, para que no se apague después de unas semanas, sino que se convierta en parte de la identidad de la comunidad. Escribe en los comentarios: quiero ver mi parroquia transformada, porque la restauración de la iglesia comienza con comunidades locales que deciden volver a poner a Cristo en el centro, en el altar y en el corazón. Hermanos, hablemos ahora de cómo mantener vivo este movimiento, porque no basta con encender la llama, hay que cuidarla para que no se apague. Una parroquia puede empezar con gran entusiasmo, pero si no se establece un plan de continuidad, la reverencia puede diluirse en unos meses. El primer paso para sostener el cambio es formación constante. La catequesis sobre la Eucaristía, la modestia y la santidad del templo no puede ser un tema de una sola homilía o de un taller aislado. Debe repetirse periódicamente, quizá una vez al año, como parte del calendario pastoral. De esta manera, las nuevas generaciones escuchan el mensaje y los antiguos lo recuerdan. Segundo, es vital crear pequeños equipos de servicio que velen por el clima espiritual de la misa. Algunas parroquias tienen lo que llaman ministerio de hospitalidad o guardianes del templo. Estas personas reciben a los fieles con una sonrisa, pero también mantienen el ambiente de silencio y respeto. No son policías de la moda, son custodios de la atmósfera sagrada. Tercero, mantener a los líderes formados. Los lectores, ministros y coros deben tener encuentros periódicos de formación espiritual y litúrgica. Allí se puede recordar la importancia de su testimonio, actualizar normas, compartir buenas prácticas y reforzar el compromiso comunitario. Cuarto, celebrar los frutos. Cuando veas que la comunidad ha crecido en reverencia, compártelo, da gracias en la misa, reconoce públicamente a los que han colaborado, cuenten testimonios de cómo la atmósfera ha cambiado. Esto motiva a los demás a seguir. Quinto, combinar firmeza y misericordia. Habrá momentos en que alguien llegue vestido de forma inadecuada. La comunidad no debe reaccionar con juicio o burla, sino con paciencia y enseñanza. La meta es atraer, no alejar. San Pablo nos recuerda en Gálatas 6, 1, corrijan con espíritu de mansedumbre. Sexto, orar por la parroquia. Toda renovación espiritual es obra del Espíritu Santo. Organiza horas santas mensuales. Pide por la pureza, la modestia y la devoción de la comunidad. Cuando la oración sostiene el movimiento, la gracia lo mantiene vivo. Recuerda que esta es una batalla espiritual. El enemigo no se quedará de brazos cruzados. Intentará enfriar el fervor,
sembrar divisiones, ridiculizar el esfuerzo. Por eso es importante perseverar, incluso cuando algunos se resistan o se burlen. Jesús prometió: el que persevere hasta el fin se salvará. Mateo 24:3. Quiero compartirles una historia que me conmovió. En una parroquia del Bajío, después de meses de predicación sobre la reverencia, la gente comenzó a llegar más temprano, a vestirse mejor, a guardar silencio. Un joven que había dejado de ir a misa regresó un domingo y al ver la comunidad transformada rompió en llanto. Después me dijo: Padre, me sentí en el cielo. No sabía que la misa podía ser así. Ese joven terminó uniéndose al grupo de lectores y hoy está discerniendo su vocación al sacerdocio. Esto es lo que ocurre cuando una comunidad entera decide poner a Cristo en el centro. Nacen vocaciones, se fortalecen familias, se convierte el corazón de los alejados. Así que, hermanos, la clave está en no detenerse. Mantener el fuego encendido requiere constancia, creatividad y oración. La reverencia no es un proyecto de moda, es una cultura que debe ser transmitida de generación en generación. En la próxima parte hablaremos de cómo esta renovación parroquial puede convertirse en un testimonio para otras comunidades, incluso para toda la diócesis. Veremos cómo una sola parroquia puede encender una cadena de transformación que alcance ciudades enteras. Escribe en los comentarios: persevero en la reverencia, porque este no es un compromiso de una sola semana, sino un estilo de vida que puede cambiar la iglesia desde adentro. Hermanos, ahora quiero mostrarles el efecto multiplicador que puede tener una parroquia que decide recuperar la reverencia. Porque cuando una comunidad vive la misa con amor, solemnidad y temor de Dios, se convierte en un faro que ilumina a otras parroquias, a otras ciudades e incluso a diócesis enteras. Pienso en el caso de una pequeña parroquia en Querétaro. Allí el párroco y un grupo de laicos comprometidos comenzaron un proceso de renovación. Predicaciones sobre la presencia real, catequesis para niños, formación de coros, código de vestimenta sugerido en la entrada. En pocos meses el ambiente cambió. La gente empezó a llegar temprano, el silencio regresó, la música se volvió más sagrada. Pronto parroquias vecinas comenzaron a preguntar: ¿qué están haciendo ustedes? Queremos lo mismo en nuestra comunidad. Hoy esa parroquia es referencia en toda la región y ha inspirado a por lo menos 5 templos a emprender el mismo camino. Otro ejemplo ocurrió en Chicago, en una comunidad de inmigrantes. El párroco introdujo la adoración eucarística semanal, enseñó sobre la modestia y pidió a los ministros vestir de forma uniforme y digna. El impacto fue tan fuerte que otras parroquias de la diócesis comenzaron a copiar la iniciativa. Incluso el obispo visitó la comunidad y al ver la transformación alentó a toda la diócesis a promover la reverencia. Este efecto dominó es lo que la iglesia llama testimonio comunitario. La santidad es contagiosa. Así como una parroquia tibia puede enfriar la fe de sus miembros, una parroquia ardiente puede encender a toda una ciudad. Tú y tu familia pueden ser esa chispa. Quizás no tengas autoridad para cambiar la música o colocar carteles en la entrada de la iglesia, pero puedes cambiar tu actitud, tu vestimenta, tu silencio. Y cuando otros lo noten, se despertará en ellos la pregunta: ¿qué tienen ellos que yo no tengo? Esa pregunta puede ser la puerta a una conversión. No olvidemos que en la historia de la iglesia, las grandes reformas no comenzaron en Roma, sino en pequeños lugares donde alguien decidió vivir el evangelio con radicalidad. San Francisco comenzó en Asís. Santa Teresa de Ávila reformó su orden desde un convento pequeño. ¿Por qué tú no podrías iniciar algo en tu parroquia que después inspire a muchos? Imagina el impacto si tu comunidad se convierte en un modelo de reverencia. Los visitantes llegarán y sentirán algo diferente. Se irán transformados. Algunos regresarán a los sacramentos después de años.
Los niños crecerán amando la misa, los jóvenes encontrarán un espacio de paz en medio de un mundo ruidoso y poco a poco otras comunidades vendrán a aprender y la renovación se extenderá como fuego. Este es el sueño de Dios para su iglesia, que cada parroquia sea una antorcha encendida. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad en lo alto de un monte. Mateo 5:14. Cuando tu parroquia brilla con reverencia, se convierte en esa ciudad que otros miran desde lejos y que les muestra el camino. En la próxima parte hablaremos de cómo preparar a las familias y a los líderes para sostener esta misión más allá de la parroquia, convirtiéndose en embajadores de la reverencia en redes sociales, en eventos y en sus círculos de amistad. Porque hoy más que nunca el mundo necesita ver católicos que vivan con coherencia y valentía. Escribe en los comentarios: quiero ser luz para otras parroquias. Declara que no te conformas con tu propia transformación, sino que deseas ser instrumento para que otros también vuelvan a descubrir el asombro ante la presencia real de Jesús. Hermanos, llegó el momento de llevar esta misión más allá de las paredes de la iglesia. La cultura de la reverencia no está destinada a quedarse encerrada en el templo, sino a convertirse en un testimonio público. Hoy tenemos una herramienta poderosa en nuestras manos: las redes sociales. Lo que antes quedaba limitado a una parroquia, ahora puede inspirar a miles en cuestión de horas. Imagina que cada familia comprometida comparte una foto de su preparación para la misa, no para presumir, sino para dar testimonio con un mensaje sencillo: hoy nos preparamos para encontrarnos con Jesús en la Eucaristía. Ese simple gesto puede hacer reflexionar a otros que lo ven en su feed. Puede que al principio parezca pequeño, pero recuerda, la luz no tiene que gritar, solo tiene que brillar. Los grupos de oración son otro medio potente. Reúne a algunas familias y dediquen un encuentro a rezar específicamente por la reverencia en su parroquia. Pidan juntos que el Espíritu Santo toque corazones, que ablande resistencias, que encienda un nuevo fervor. Jesús prometió: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Esa oración en comunidad es el combustible espiritual que sostiene el movimiento. Además, pueden organizar pequeños círculos de formación laical. Una vez al mes, reúnanse para estudiar documentos de la Iglesia sobre la liturgia, leer juntos el catecismo, compartir testimonios de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Estos grupos son semilleros de líderes que luego pueden impulsar el cambio en otras parroquias. No olvidemos el poder de los eventos misioneros. Una adoración eucarística con música sagrada y ambiente de silencio puede ser una experiencia transformadora para quienes nunca han sentido la presencia de Dios de esa manera. Invita a amigos, vecinos, incluso a quienes están alejados de la fe. Muchos regresan a los sacramentos después de una hora santa bien vivida. También es importante usar las redes para educar. Publica breves reflexiones, citas de santos, videos cortos, explicando por qué vestirse con reverencia es un acto de amor. El mundo necesita catequesis clara y accesible. Un clip de 60 segundos puede tocar más corazones de lo que imaginas. Quiero compartirte el testimonio de una mujer en California. Empezó subiendo historias en Instagram cada domingo, mostrando a su familia lista para misa y escribiendo: domingo es día del Señor. Al principio solo la veían sus amigos, pero poco a poco otros empezaron a imitarla. Hoy recibe mensajes de personas que, gracias a su testimonio, decidieron cambiar su forma de vestir para la misa y hasta volver a confesarse. Así de grande puede ser el impacto cuando usamos bien las redes. Pero recuerda, el objetivo no es juzgar ni señalar, sino invitar. Cada publicación, cada iniciativa debe estar impregnada de caridad. No digas: mira cómo otros se visten mal, di: mira la belleza de prepararse para el Rey. La reverencia se difunde mejor con amor que con condena.
En la próxima parte hablaremos de cómo estas acciones misioneras pueden convertirse en un auténtico apostolado permanente. Una red de católicos que promuevan la reverencia en toda la diócesis, que acompañen a otros en este camino y que trabajen juntos por una iglesia que vuelva a arrodillarse ante el Santísimo con temor y temblor. Escribe en los comentarios: quiero ser misionero de reverencia. Declara que estás dispuesto a usar tu voz, tu ejemplo y tus plataformas para que otros descubran la grandeza de la misa. Hermanos, ha llegado el momento de hablar de un sueño que puede convertirse en realidad, un apostolado de la reverencia. No se trata solo de mejorar nuestra manera de vestir o de comportarnos en misa. Se trata de levantar un movimiento organizado, un ejército espiritual de laicos, sacerdotes y familias que trabajen juntos para devolverle a la liturgia su esplendor y al pueblo de Dios el sentido de lo sagrado. Un apostolado de la reverencia comienza con algo muy simple: personas comprometidas. No necesitas un permiso oficial para empezar. Reúne a 2 o 3 familias de tu parroquia que compartan la misma visión y oren juntos. Decidan reunirse una vez al mes para formarse, para planificar y para sostenerse en oración. Esos encuentros son el corazón del apostolado. La formación es esencial. Lean documentos de la Iglesia como Sacrosanctum Concilium, el Catecismo de la Iglesia Católica, especialmente los números 1322 hasta 1419 sobre la Eucaristía, y las enseñanzas de santos como San Juan Pablo II en Ecclesia de Eucaristia. Esto les dará base sólida y evitará caer en extremos o legalismos. Una de las primeras tareas del apostolado es educar con caridad. Pueden preparar folletos breves que expliquen de manera sencilla por qué es importante vestirse con dignidad para la misa, qué significa el ayuno eucarístico, por qué se guarda silencio en el templo. Estos folletos se pueden distribuir en las bancas o colocar en la entrada de la iglesia. Otra tarea es organizar eventos comunitarios, horas santas, procesiones, rosarios por la reverencia. Estos actos no solo forman, sino que encienden el fervor del pueblo. Cuando la comunidad experimenta la belleza de la adoración, el corazón se dispone de manera natural a vivir la misa con mayor devoción. El apostolado también puede acompañar a los líderes parroquiales. A veces los sacerdotes desean promover estos cambios, pero temen resistencia. Un grupo de laicos que los apoye puede hacer toda la diferencia. Pueden ayudar en la logística, promover en redes sociales, incluso ofrecer apoyo económico si se necesita comprar ornamentos o mejorar la música sagrada. Algo muy poderoso es establecer compromisos visibles. Por ejemplo, invitar a las familias a firmar un pequeño pacto. Nos comprometemos a preparar nuestra alma y nuestro cuerpo para la misa dominical, a vestir con dignidad, a llegar puntuales y a guardar silencio en el templo. Cuando se hace en comunidad, el compromiso se fortalece. Recuerda que el apostolado de la reverencia no es un club elitista. No es para criticar a los que no lo entienden aún, sino para inspirar. Cada encuentro, cada acción debe estar marcada por la humildad. Nadie debe sentirse excluido. La meta es atraer, no dividir. Piensa en esto. Si cada parroquia tuviera, aunque fuera un pequeño grupo de personas intercediendo por la reverencia, educando con amor y dando ejemplo, en pocos años veríamos una transformación masiva en la iglesia. La misa volvería a ser ese encuentro que sacude el alma. Los templos volverían a ser lugares de silencio y oración. Los niños crecerían sabiendo que el domingo es el día del Señor y no una reunión social más. En la próxima parte hablaremos de los frutos que se pueden esperar de un apostolado así. Familias más unidas, jóvenes más atraídos por la fe, aumento de vocaciones y sobre todo un renovado amor por Jesús en la Eucaristía. Escribe en los comentarios: quiero formar un apostolado.
Declara que estás listo para dar el siguiente paso, no quedarte en la reflexión, sino convertirte en protagonista de esta renovación. Hermanos, es importante que veamos los frutos que nacen cuando una comunidad abraza de verdad la reverencia, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Cuando le damos nuestro respeto, nuestro tiempo y nuestro cuidado, Él derrama bendiciones sobreabundantes. El primer fruto es la conversión de los corazones. He visto personas que años asistieron a misa solo por costumbre, sin fe viva, y que al experimentar una liturgia reverente, silenciosa, bien cuidada, tuvieron una verdadera experiencia de encuentro con Dios. De pronto comprendieron que la Eucaristía no es un símbolo, sino una persona viva. Esa conciencia los llevó a confesarse, a reconciliarse con familiares, a volver a vivir en gracia. El segundo fruto es el florecimiento de vocaciones. Donde se cuida la liturgia, los jóvenes se sienten atraídos por la belleza de Dios. En parroquias que han recuperado la reverencia, he visto crecer el número de monaguillos, surgir seminaristas y hasta vocaciones a la vida religiosa. La solemnidad despierta en el alma el deseo de entregar la vida. El tercer fruto es la unidad familiar. Cuando los padres enseñan a sus hijos a vestirse para la misa, cuando se preparan juntos, cuando oran antes de salir de casa, la misa se convierte en el centro de la semana familiar. Esto fortalece los lazos, enseña disciplina, fomenta el diálogo y crea recuerdos imborrables. Muchos adultos recuerdan con nostalgia las ropas del domingo de su infancia. Ese ritual les enseñó que el domingo era distinto a los otros días. Otro fruto es la sanación interior. Muchas personas llegan a la iglesia con heridas, con ansiedad, con tristeza. El silencio, la música sagrada, la solemnidad de la misa se convierten en un bálsamo para el alma. Un hombre me dijo una vez: Padre, después de años de sentirme vacío, el día que entré a una iglesia donde todos estaban arrodillados en silencio, sentí paz. Lloré toda la misa. Fue como si Dios mismo me abrazara. Un fruto adicional es el aumento de la caridad. Quien aprende a arrodillarse ante el Santísimo, aprende también a inclinarse ante el prójimo. Una parroquia reverente suele ser también una parroquia misionera, que ayuda a los pobres, que visita enfermos, que evangeliza, porque la reverencia no nos encierra, nos envía. Y por último, el fruto más grande, un renovado amor por Jesús en la Eucaristía. La gente empieza a comulgar con más devoción, algunos vuelven a comulgar de rodillas, otros descubren la adoración eucarística. La misa deja de ser rutina y se convierte en el centro de la vida. Y cuando Cristo ocupa el centro, todo lo demás se ordena. Estos frutos son señales de que vamos por el camino correcto. No buscamos solo cambiar ropa, buscamos cambiar corazones y Dios confirma ese cambio con su gracia. En la próxima parte te daré pasos concretos para iniciar un apostolado de reverencia en tu parroquia, incluso si eres el único interesado al principio. Verás que no necesitas grandes recursos para empezar, solo fe y constancia. Escribe en los comentarios: quiero ver estos frutos en mi comunidad. Declara que deseas que en tu parroquia haya conversiones, vocaciones, familias más unidas y un amor ardiente por Jesús en el Santísimo. Hermanos, hoy quiero equiparlos con pasos concretos para iniciar un apostolado de la reverencia desde cero, aunque en tu parroquia solo haya 2 o 3 personas con este deseo en el corazón. Recuerda que Dios siempre ha comenzado con pequeños restos fieles. No necesitas que toda la parroquia esté lista, basta que alguien encienda la chispa. 1. Comienza con oración. Reúne a 1 o 2 amigos que compartan tu inquietud. Puede ser en casa o en la misma iglesia, después de misa. Recen juntos pidiendo al Espíritu Santo que los guíe y les muestre cómo actuar. Ofrezcan un rosario
por la conversión de la parroquia, por el sacerdote y por todos los fieles. Este paso es fundamental. Ningún movimiento de renovación sobrevive sin oración. 2. Hablen con el párroco, preséntenle su deseo con humildad. No vayan con tono de queja, sino de colaboración. Padre, queremos ayudar a que nuestra parroquia viva la misa con mayor reverencia. ¿Cómo podemos servir? La mayoría de los sacerdotes reciben con alegría a quienes desean construir y no dividir. 3. Formen un pequeño equipo. Empiecen con algo sencillo, un grupo de WhatsApp o reuniones mensuales para formarse. Lean juntos documentos de la iglesia, compartan videos o lecturas sobre Eucaristía, hablen de ideas concretas para mejorar el clima espiritual. 4. Primeras acciones pequeñas. No intenten cambiarlo todo de golpe. Empiecen por dar ejemplo, llegar puntuales, vestirse con dignidad, guardar silencio, tal vez colocar discretamente un letrero en la entrada que invite al recogimiento si el párroco lo permite, organizar una hora santa mensual. 5. Catequesis breve y constante. Pidan espacio para dar una charla o testimonio breve después de misa o en reuniones de catequesis. Explíquenlo desde el amor. Jesús está aquí y merece lo mejor de nosotros. Eviten un tono condenatorio. Recuerden que muchos actúan por ignorancia, no por malicia. 6. Involucren a los niños y jóvenes. Ellos son los mejores embajadores del cambio. Enséñenles la importancia de la modestia, anímenlos a participar como monaguillos o lectores bien preparados. La reverencia vivida por los jóvenes impacta a toda la comunidad. 7. Usen recursos digitales. Compartan en redes sociales mensajes positivos, citas de santos, fotos de la parroquia en momentos de oración. Esto inspira a otros y crea conciencia sin confrontación directa. 8. Perseveren. Al inicio puede parecer que nadie les escucha. Habrá quienes se burlen o digan que es exagerado. No se desanimen. Jesús comenzó con 12 apóstoles y cambió el mundo. Manténganse fiel, aunque son poco. 9. Evalúen y celebren. Cada cierto tiempo reúnanse para compartir frutos. Tal vez alguien volvió a confesarse, tal vez la misa ahora es más silenciosa. Den gracias a Dios por cada pequeño avance. Esto anima a seguir. 10. Expandan la visión. Una vez que el equipo esté firme, pueden organizar eventos más grandes, procesiones, vigilias, charlas con invitados, talleres para ministros. Poco a poco, la cultura de la parroquia comenzará a cambiar. Recuerda, el objetivo no es imponer reglas, sino encender amor por Jesús. Cuando el corazón arde de amor, la gente por sí misma comienza a vestirse con más cuidado, a llegar temprano, a arrodillarse con más devoción. En la próxima parte veremos cómo sostener este apostolado en el tiempo, cómo evitar que se enfríe y cómo multiplicarlo para que otras parroquias también se beneficien de la experiencia. Escribe en los comentarios: doy el primer paso. Declara que no te quedarás esperando que otros hagan algo, sino que tú serás el inicio de este movimiento en tu comunidad. Hermanos, ahora enfoquémonos en cómo consolidar y sostener el apostolado de la reverencia a largo plazo, para que no se enfríe con el tiempo ni dependa de unas pocas personas. Este es uno de los desafíos más grandes, porque el fervor inicial suele decaer si no se alimenta. El primer paso es formación continua. No basta con haber leído algunos documentos al inicio. El equipo debe seguir creciendo en su comprensión de la liturgia. Organicen lecturas en grupo, cursos en línea, inviten a expertos en liturgia para dar charlas. Cada vez que el equipo profundiza en la teología de la misa, su motivación se renueva. Segundo, establezcan rotación de responsabilidades. Si siempre los mismos organizan todo, tarde o temprano se agotarán. Dividan tareas. Uno se encarga de la formación, otro de la comunicación, otro de coordinar eventos.
De esta manera, el apostolado se convierte en un esfuerzo comunitario y no en la carga de unos pocos. Tercero, creen un plan anual. Marquen en el calendario momentos clave. Una hora santa mensual, una plática de formación trimestral, una jornada de confesiones en Adviento y Cuaresma, una misión parroquial en verano. Tener un plan ayuda a no improvisar y a mantener el impulso. Cuarto, fomenten alianzas con otras parroquias, intercambien experiencias, inviten a otros grupos a sus eventos, asistan a iniciativas en otras comunidades. Esto crea un sentido de red y muestra que no están solos. Muchas diócesis han logrado verdaderos renacimientos litúrgicos gracias a parroquias que se apoyan mutuamente. Quinto, documenten los frutos, lleven un registro de testimonios, personas que han vuelto a confesarse, familias que han cambiado su forma de vivir el domingo, jóvenes que han sentido el llamado vocacional. Estos testimonios son combustible espiritual para el equipo y pueden animar a otros a sumarse. Sexto, oren constantemente. Todo apostolado muere si deja de orar. Dedique el equipo al menos un momento de adoración mensual para pedir por la parroquia, por los sacerdotes, por los alejados. Jesús dijo en Juan 15:5, sin mí no pueden hacer nada. La oración mantiene al grupo unido y centrado en Cristo. Séptimo, celebren juntos. Después de eventos importantes, dense un tiempo para agradecer y compartir alegrías. Incluso una convivencia sencilla puede fortalecer la fraternidad. La alegría es un testimonio poderoso. Por último, mantengan la humildad y la caridad. Es fácil que surja el orgullo espiritual cuando las cosas empiezan a mejorar. Eviten juzgar a quienes aún no entienden el llamado a la reverencia. Recuerden que ustedes también están en camino. Corrijan siempre con ternura, con la meta de atraer, no de alejar. Quiero contarles un ejemplo inspirador. En una parroquia de Guanajuato, un pequeño grupo comenzó con reuniones de oración. Pasaron meses sin ver mucho fruto, pero siguieron fieles. Poco a poco la gente empezó a notar la diferencia. Hoy, varios años después, esa parroquia tiene adoración perpetua, las misas dominicales son de pie porque no caben todos, y el obispo ha reconocido públicamente su ejemplo. Todo comenzó con 5 personas que se negaron a rendirse. En la próxima parte hablaremos de cómo este tipo de movimientos pueden llegar a impactar la diócesis entera, transformando la cultura litúrgica de